Hola, bienvenidos al canal. Seguro que si tienes un huerto o cultivas en macetas, en alguna ocasión has recibido la visita de algún caracol o alguna babosa. Pues bien, en este vídeo nos gustaría repasar todos aquellos remedios que funcionan en contra de estos animales y aquellos en los que no merece la pena perder el tiempo. En nuestro huerto siempre hay caracoles y babosas. De hecho, es el precio a pagar por hacer una agricultura sana y responsable. Lo que ocurre es que a veces ocasionan daños tan grandes que hay que empezar a controlar un poco la población. Ahora estamos en primavera y justo estamos empezando a trasplantar todos esos semilleros que tenemos en el invernadero al huerto. Y este es un momento crítico. La primavera es una época muy lluviosa y a los caracoles les gusta la humedad y además parecen tener especial predilección por las plantas jóvenes. Como sabéis, nos encanta cultivar variedades raras y curiosas y muchas veces tardamos años en conseguir alguna variedad y conseguimos unas pocas semillas y acabamos teniendo 3 o 4 plantitas de esa variedad que tanto nos ha costado conseguir y que muchas veces nos llegan las semillas desde la otra punta del mundo. Para un caracol es cuestión de minutos acabar con esas plantitas tan preciadas para nosotros. Así que la manera de dormir tranquilos cuando hacemos estos trasplantes es encontrar el método más eficaz para prevenir los ataques de los caracoles. En este vídeo te los queremos mostrar. Te animo a que te quedes hasta el final del vídeo, porque los mejores trucos, como no podía ser de otra manera, vendrán al final. Además, también me gustaría invitarte a que te suscribas al canal si aún no estás suscrito, porque de esta manera nos ayudas a seguir creando contenido de calidad y a poder dedicar tiempo a este proyecto y así poder atender a todos esos comentarios y consultas que nos llegan por vuestra parte. La primera cosa de la que me gustaría hablarte es la diferencia entre caracoles y babosas. Ambos son moluscos gasterópodos terrestres. Y la única diferencia a efectos prácticos para el huerto es que unos tienen concha y otros no. En realidad existen muchas otras, pero nosotros los vamos a tratar por igual. Así que a partir de este punto del vídeo puedes asumir que cuando hablamos solo de caracoles o solo de babosas, en realidad nos estamos refiriendo a los dos. Me da la impresión de que en ocasiones atribuimos a estos moluscos algunos daños de los cuales no son culpables. Enseguida, cuando vemos una hoja mordisqueada, tendemos a pensar que ha sido un caracol. Pero en realidad, si no encontramos un rastro de babas cerca de la escena del delito, podemos asegurar que no han sido estos animales. Nos hemos esforzado un poquito en encontrar la parte buena de estos moluscos en el huerto. Y es que pueden representar una reserva de alimento para algunos tipos de fauna útil, como podrían ser erizos, pájaros o sapos. También para algunos tipos de microfauna, como serían los nemátodos. Hay quien los usa como fuente de alimento para algunos animales domésticos. A los patos les encantan. E incluso en algunas zonas, como podría ser la nuestra, existe una gran tradición gastronómica con caracoles. Otra ventaja de albergar caracoles en nuestro huerto es que pueden ayudarnos a predecir el tiempo. Por ejemplo, si ves un caracol aventurarse a una zona seca, podría indicar que está a punto de llover. O si los ves trepar a los árboles o a las babosas enterrarse bajo el suelo, esto podría indicar que se acerca un periodo de sequía. Y si en otoño las ves hacer esto mismo de enterrarse bajo el suelo, podría indicar que se está acercando el frío del invierno. Las deposiciones de estos animales pueden suponer un aporte rico en nitrógeno para el suelo de nuestro huerto, aunque en la mayoría de ocasiones los daños que pueden llegar a causar son mucho peores que los beneficios que puedan llegar a aportar.
aunque esto no significa que debamos exterminarlos, sino simplemente que debemos llegar a una situación de equilibrio usando los métodos más apropiados en cada caso. Seguramente te habrás fijado en que hay plantas a las cuales los caracoles no atacan, y esto es porque han desarrollado distintas estrategias de protección. En algunas ocasiones son pelos urticantes, o a veces unas hojas muy duras, o también en ocasiones tienen sustancias que pueden ser tóxicas o que son muy amargas o difícilmente digeribles, como pueden ser los taninos. En ocasiones encontramos diferencias entre los diferentes individuos de una misma variedad. Si estamos guardando nuestras propias semillas, esto podría ser un factor importante a tener en cuenta. Por ejemplo, nosotros no hace mucho en uno de nuestros huerto tours te enseñamos que hemos encontrado una mostaza de un pool genético que parece ser resistente al ataque de los caracoles. Así que vamos a seleccionar este individuo para guardar semillas y así intentar fijar esta característica. Hay ciertas flores que les resultan especialmente apetecibles a los caracoles, como podrían ser los girasoles, las caléndulas, cinias o dalias. Si en tu huerto hay una gran presencia de estos animales, te animo a que cultives otro tipo de flores que son más resistentes, como por ejemplo las gazanias, la centauria o una monarda. Si tu huerto lo permite, podrías crearles un pequeño santuario o zona aparte donde pudieran vivir. Y allí cultivarles plantas que les gusten, como estas flores que te acabo de nombrar o lechugas y espinacas. Debe ser una zona húmeda y con sombra y que tenga muchos escondrijos. Y podrías aislar esta zona del resto de los cultivos mediante una barrera seca, como podría ser un camino de arena que nunca se riegue. Una variante de esta estrategia es aquella en la cual la gente pone tejas boca abajo o pequeños troncos para ofrecerles refugio entre los cultivos y así durante el día se ponen ahí debajo. Nosotros podemos revisarlos y capturar gran parte de estos animales que se refugian debajo. Esto puede funcionar muy bien para los caracoles, pero rara vez vamos a encontrar una babosa debajo de una de estas tejas o troncos, ya que las babosas prefieren enterrarse en el suelo. Si cultivas lechugas, seguramente ya te hayas dado cuenta de que a las babosas les encanta refugiarse entre sus hojas. De hecho, este es uno de los grandes problemas que tienen las lechugas cultivadas de manera ecológica. Cuando las cosechamos y las llevamos a la cocina para lavarlas, enseguida van apareciendo un montón de estos animalitos entre medio. Pues bien, nosotros hemos encontrado una solución bastante efectiva contra este problema. Cuando cultivamos lechugas, lo que hacemos es ir cosechando las hojas que van creciendo, las más exteriores, antes de que se forme un cogollo grande. De esta manera podemos cultivar las lechugas más juntas, alargamos el periodo de cosecha y evitamos que se forme un cogollo grande para que muchas babosas puedan vivir en él. Además, si tenemos plantadas diferentes variedades de lechuga, podemos hacer unas mezclas de hojas que están buenísimas. Nosotros reducimos la presión de los caracoles, sobre todo en primavera, pero a veces también en otoño, retirando el acolchado del huerto. Entendemos que este es un escondite perfecto para ellos, que les da unas condiciones buenas para quedarse dentro de los bancales. Y además nos dificulta muchos de los otros sistemas de control que te explicaremos más adelante. Aunque también debo decirte que hay distintas opiniones en cuanto a esto y muy buenos argumentos para defender que el mulch no debería retirarse para proteger los cultivos de los caracoles. Sus detractores, por ejemplo, dicen, y no les falta razón, que ese mismo mulch también es el escondite perfecto para todo tipo de depredadores. Es cierto, y además permite mantener el suelo más húmedo y así que podamos espaciar más los riegos entre ellos. Entonces, cada uno debemos valorar en nuestro caso concreto cuál es la mejor solución. Nuestro suelo, por ejemplo,
ya retiene mucha humedad porque es en un 70, 80 o 90% de naturaleza vegetal. Además, hemos puesto varios componentes que ya vayan enfocados en esa dirección. Por ese y otros motivos, al final hemos decidido retirar el acolchado. Pero tú deberías revisar cuáles son las características exactas de tu huerto para escoger entre estas dos opciones. Este no es un tema que tenga poca importancia, de hecho es lo que puede hacer que luego otras medidas de control funcionen o fracasen. Igual has oído que las cáscaras de huevo esparcidas sobre el suelo frenan el avance de los caracoles y así se pueden proteger las plantas. Esto es un mito y es totalmente falso. A los caracoles no les importa en absoluto caminar sobre las cáscaras de huevo. Pero bueno, sobre este tema ya hablamos en el vídeo que hicimos sobre las cáscaras de huevo, que por si aún no lo has visto, te dejo por aquí la etiqueta para que puedas consultarlo. Otra medida de la que se habla bastante en Internet es la colocación de cintas, mallas o alambres de cobre para impedir el paso de los caracoles hacia nuestras plantas. Esta medida tiene una efectividad media. Se ha comprobado que los caracoles, cuando le damos dos opciones, la de pasar sobre un trozo de metal de cobre y otro material, suelen escoger la segunda opción. Pero si la motivación que ponemos tras este paso es suficientemente grande y apetecible para ellos, les da absolutamente igual. Y si es necesario, cruzarán el camino de cobre. Entonces, en nuestros huertos y jardines, bueno, puede ahorrarnos a algún caracol, pero realmente no vamos a evitar que lleguen a las plantas con esta medida por sí sola. Nosotros colocamos mallas de cobre en los troncos de los árboles cuando empieza el calor, porque así cuando ellos notan que empieza la temporada de sequía y suben, ascienden por esos troncos, no suelen llegar a la parte de las hojas y se quedan justo donde hemos colocado esa malla. Realmente siempre habrá algún caracol que cruce esa barrera, pero en términos generales funciona. Ahora bien, lo que no está tan claro es el mecanismo por el cual funcionan estas medidas. Hay quien asegura que el cobre, es tóxico. Pero realmente no es así. Las sales de cobre son tóxicas, pero el cobre metal no lo es. Si no, no tendríamos las tuberías de las casas hechas de cobre. Además, el cobre metal sí que se oxida con el tiempo y genera óxido de cobre, que es esa pátina que se hace sobre las tuberías o sobre cualquier elemento de metal de cobre que aparece con el tiempo. Y ese óxido tiene una pequeña toxicidad, pero no es suficiente como para evitar el paso de los caracoles. Hay también quien afirma que el cobre como que desprende ciertas descargas eléctricas o así. Tampoco es cierto. Supongo que esto viene de la idea, pues, del típico experimento que hacen los niños clavando un clavo de zinc o galvanizado en un limón con un alambre de cobre y ciertamente si se hace ese experimento ahí se genera una pequeña carga eléctrica. Pero en este caso no tenemos ni el extremo de zinc ni el ácido del limón. Por lo tanto, con el cobre solo y la baba de caracol no se va a generar ninguna descarga eléctrica. Sí que podemos utilizar otro sistema parecido y que en ese caso es totalmente eficaz. Se trata de situar dos alambres o dos cintas de cobre muy próximas entre ellas, separadas por 1 centímetro o incluso menos. Y en cada una de estas cintas de cobre vamos a conectar el extremo de una pila eléctrica. Cuando un caracol toque ambas, va a recibir una pequeña descarga eléctrica que le va a hacer retroceder de inmediato. En este caso, el uso de cobre sí que es muy efectivo. La pila solo se consumirá
cuando se generen esas descargas eléctricas, cuando un caracol toque pues ambos conductores. Pero el problema viene en que si se moja por la lluvia o por el riego, también se va a descargar la pila. Este remedio puede ser interesante para algunas macetas, jardineras o incluso algún bancal elevado si tenemos la precaución de apagarlo mientras el sistema esté mojado. Recibir en nuestro huerto la visita de depredadores de caracoles es sin duda la mejor medida de control. Desgraciadamente, en nuestros huertos domésticos, urbanos, no tenemos esa suerte. Generalmente no vienen suficientes erizos, sapos, serpientes o incluso pájaros de gran tamaño para que lleguen a mermar las poblaciones de caracoles. Los patos también son una buena opción doméstica y hay mucha gente que los usa. En nuestro caso, no nos suponen una alternativa viable, ya que, en primer lugar, correrían cierto riesgo si les dejáramos en el huerto con los perros. Y por otro lado, es que nuestros patos también les gustan muchas de las verduras que cultivamos en el huerto. Y aunque no sean unos voraces comedores de lechugas y de hojas, sí que van a tocar algunas. Y más allá de eso, yo creo que el gran peligro estaría en todo lo que dejarían pisoteado, se estirarían sobre las plantas y bueno, no nos supone una solución realista en nuestro caso. Pero sí que hay otros huertos y cultivos de todo tipo donde hemos visto que esta solución funciona muy bien. Los escarabajos son unos grandes depredadores de caracoles, sobre todo los carábidos, que son grandes aliados en nuestro huerto. Devoran los huevos de babosas y caracoles, las babosas, los caracoles jóvenes también, y les encanta vivir entre los restos de madera que han caído sobre el suelo. Por eso, un acolchado de corteza en los pasillos del huerto será su escondite preferido, y es una forma que tenemos de atraerlos hacia nuestros cultivos. De todas formas, no te recomendamos que utilices ni corteza ni ninguna otra forma de madera como acolchado directamente bajo los cultivos, porque la descomposición de estos materiales requiere de una composición de microorganismos que no es la ideal en un suelo de cultivo de huerta, pero sí que es una elección excelente para las zonas de los alrededores. Otro depredador voraz de caracoles y babosas y que mucha gente desconoce son las caracolas. El problema con ellas es que también comen una cierta cantidad de plantas. Son omnívoras. Tanto depredan a otros moluscos como se alimentan de las plantas del huerto. Así que generalmente si valoramos lo que nos ofrecen y lo que se comen, no suele salir a cuenta mantenerlas en el huerto o incluso aportarlas. También tienen otro gran perjuicio para nuestros cultivos, y es que no solo van a depredar caracoles y babosas, sino también, por ejemplo, lombrices, que les gusta mucho. Así que mi opinión es que tampoco es un animal del todo deseable entre nuestros cultivos, aunque si la presión de caracoles es muy alta, igual puedes plantearte dejarlas actuar durante un tiempo. Seguro que has visto, incluso a lo mejor has instalado alguna trampa de estas famosas trampas de cerveza para caracoles y babosas en el huerto. Funcionan muy bien porque atraen perfectamente a los caracoles, pero nosotros no te las recomendamos en absoluto. Evítalas a toda costa en tu huerto y en los alrededores. En primer lugar, por lo que te comentaba, porque es que funcionan muy bien, demasiado. Atraen muchísimo a los caracoles. Concretamente es el aroma de las levaduras, por lo que se sienten atraídos. Y este efecto es tan potente que caracoles que están hasta 200 metros de distancia pueden empezar a caminar en dirección hacia esas trampas. Por eso, una trampa
que tiene un efecto atrayente demasiado grande, deja de ser útil. Y es que vas a estar trayendo a los caracoles justamente en el lugar en el que quieres evitarlos, que es tu bancal. Situarla fuera de los huertos, en los alrededores, tampoco es una buena opción, porque el rango de acción es tan amplio que algunos caracoles podrían estar en la otra punta y decidir cruzar tu huerto en dirección a la trampa, y eso tampoco sería buena solución. Pero es que además se han instalado muchas veces cámaras de videovigilancia cerca de estas trampas y se ha observado que solo una tercera parte de los caracoles y babosas que visitan la trampa mueren ahogados en ella. La mayoría bajan, dan un trago, se dan media vuelta y se vuelven a ir. Además, no solo vas a cazar caracoles con estas trampas, sino también otros animales. Y ya sé que se dice que hay que colocarla 5 centímetros por encima del nivel del suelo para que así no caigan escarabajos, pero la realidad es que si haces la prueba y la colocas, vas a encontrar otros animales que hayan caído en ella. Y muchas veces son escarabajos que justamente iban a depredar caracoles. Cuantas más babosas caigan dentro, más atrayente se va a volver esa trampa, porque las babosas, muchas especies, tienen hábitos caníbales y también acuden ahí no solo por el efecto llamada del aroma de la levadura, sino también por el olor que desprenden las otras babosas. Todos esos animales, caracoles y babosas, que acuden a la trampa o incluso caen en ella y luego consiguen escapar impregnados de cerveza, son altamente tóxicos para otros depredadores, ya que, por ejemplo, erizos o pájaros no pueden metabolizar el alcohol y si comieran una de estas presas podrían tener graves problemas de salud. Por todos estos motivos no te recomiendo que instales las trampas de cerveza. De hecho, los que más agradecidos van a estar de que lo hagas serán tus vecinos, a quien vas a estar ahorrándoles la visita de los caracoles. Hay quien esparce pozos de café sobre el suelo para evitar también el avance de los caracoles. Mucho me temo que esto es un mito, tal y como también explicamos en el vídeo que hicimos sobre los pozos de café, que por si no lo has visto te lo dejo por aquí. El café contiene cafeína y la cafeína sí que es un agente molusquicida que podría llegar a matar a caracoles y babosas. El problema está en que en los pozos de café prácticamente no queda nada de cafeína. Y igualmente, aunque pusiéramos café recién molido sobre el suelo, tampoco ahí existiría la suficiente concentración de cafeína como para tener ese efecto en nuestro huerto. Los insecticidas que se hacen con base a cafeína requieren de una concentración bastante alta, que difícilmente llegaremos a conseguir con cualquier método casero. El café es un buen aliado en el huerto, pero debemos saber utilizarlo. La mejor forma en el compost, sin duda. Y si quieres saber más sobre este tema, te aconsejo que veas el vídeo. La cerveza, en cambio, sí que funciona como barrera para los caracoles. Si hay una línea hecha de cerveza y el caracol se dirige en esa dirección, solo tocarla va a asustarse y retroceder. En gran parte se debe al elevado pH de las cenizas. Eso reacciona con su mucus y literalmente les produce dolor. Lo que pasa es que tampoco es recomendable en la inmensa mayoría de huertos. En primer lugar, porque si empezamos a dibujar caminos con ceniza, vamos a estar aplicando grandes cantidades al suelo. Y además es que en la mayoría de huertos el uso de ceniza es contraproducente. En primer lugar, porque eleva muchísimo el pH del suelo. Y, de forma general, la mayoría de huertos se sitúan en suelos que ya son ligeramente alcalinos. Solo en aquellos huertos que tengan un suelo muy ácido puede ser recomendable el uso de cenizas.
Además, estas contienen una gran concentración de sales. Esas sales son alimento y fertilizante para las plantas. Lo que pasa es que también debemos ver si esa composición de los distintos nutrientes que tienen es la más adecuada. Por ejemplo, sabemos que contienen bastante sodio y el sodio las plantas prácticamente no lo necesitan. Y lo que más tienen es potasio, y el potasio es un nutriente que pocas veces falta en un suelo. Entonces, bueno, tenemos que valorar no solo si este remedio es efectivo contra los caracoles, sino cómo va a sentar en su conjunto si lo usamos en el huerto. Mi consejo es que de forma general se evite el uso de cenizas en el huerto y solo en unos casos muy concretos puede recomendarse. Con la sal sucede algo parecido. Si un caracol toca la sal, empieza a deshidratarse por simple osmosis. Lo que pasa es que otra vez es un producto altamente tóxico para las plantas y que además contamina los suelos de una forma bastante permanente, así que ni se te ocurra aplicar sal en el huerto. La tierra de diatomeas funciona contra los moluscos, no cabe duda, pero tiene un problema. Mientras que a estos animales no les gusta caminar sobre ella, lo cierto es que pierde efectividad en cuanto se moja. Y generalmente los caracoles y babosas están más activos cuando el sustrato está húmedo, que será justo el momento en que la tierra de diatomeas pierda efectividad. Así que, de forma general, no es un remedio muy eficaz contra ellos. De todas formas, combinado con otras estrategias, puede venirnos bien. Eso sí, recuerda que en el huerto solo debes usar tierra de diatomeas para uso humano o agrícola. La tierra de diatomeas que se utiliza, por ejemplo, para la filtración de las piscinas, no tiene estos mismos efectos y no es adecuada para el huerto. La harina, almidón o fécula de maíz o de arroz o de cualquier otro cereal no hace explotar a caracoles y babosas. Parece curioso que digamos esto, pero es que Internet está lleno de mitos de este tipo. Y no solo con caracoles y babosas, sino cada vez que uno busca cómo evitar ciertas plagas, se repite este mismo mito. Para las hormigas, harina de maíz, así se la comen y cuando beban agua explotarán. O para esto nos lo hemos encontrado un montón. Y quiero simplemente aprovechar para recordar que ninguna harina provoca un efecto explosivo en ningún animal. En este caso, tampoco. Un remedio muy obvio, pero muy efectivo, es regar menos. Si espaciamos los riegos, los caracoles y babosas van a estar menos activos, se van a mover menos y van a necesitar menos alimento y es menos probable que lleguen hasta nuestras plantas. En este sentido, el riego por inundación y aspersión juegan en nuestra contra, y una de las mejores alternativas que tenemos es el riego por goteo. Además, existen distintos ingredientes que podemos añadir a nuestros sustratos para incrementar su nivel de retención de agua. El acolchado, como ya hemos nombrado, puede jugar a nuestro favor en este sentido, aunque debemos valorarlo en su conjunto. También encontramos en Internet a menudo remedios basados en el amonio. O bien nos sugieren que esparzamos sales de amonio sobre el suelo, o bien que fumiguemos las plantas con amoníaco líquido. Lo primero no es recomendable en absoluto, ya que vamos a poner unas sales que sí que son fertilizantes para el suelo, pero realmente es un fertilizante del que no pueden aprovecharse la mayoría de plantas de un huerto. Además, cambia bruscamente el pH del suelo y desequilibra las poblaciones de microorganismos que vamos a tener de forma espontánea y natural en nuestro huerto. El segundo remedio tampoco tiene ningún tipo de sentido, porque si fumigamos con amoníaco,
este se va a evaporar en pocos minutos y dejará de estar presente. Además, el amoníaco en altas concentraciones puede dañar los tejidos vegetales. Es cierto que el amonio es un molusquicida y que, si lo aplicamos directamente sobre caracoles y babosas, estos morirán. Pero se trata, una vez más, que con una de estas medidas no estemos dañando a la vez el ecosistema, los microorganismos y las plantas del huerto. Una de las soluciones más respetuosas que podemos aplicar es colocar barreras físicas, no como la de cobre, que debido a su composición de alguna forma reacciona con el mucus del caracol o la babosa y eso le hace retroceder. Sino me refiero a barreras que por la forma que tienen impiden o dificultan el paso de los caracoles a través de ellas. Por ejemplo, por aquí tengo este limpiatubos. Con este elemento tan sencillo podemos doblarlo, situarlo alrededor de una planta y los caracoles y babosas preferirán no tener que trepar sobre este tipo de obstáculos. ¿Es 100% efectivo? No, en absoluto, pero sí que al igual que el cobre puede ayudar a reducir el número de animales que se aventurarán a cruzar el obstáculo. Además, recuerda que las babosas, las caracolas y algunas especies de caracoles también son capaces de enterrarse y sortear el obstáculo bajo el suelo. No será lo más habitual, pero puede suceder. Las barreras que más nos gustan son las barreras verticales. Son un tipo de pared que pueden hacerse de plástico o de metal y que están dobladas de tal forma que a estos animales les va a costar trepar por ellas. Nosotros disponemos de un par de soluciones de este tipo. Por un lado tenemos un rollo de una lámina de plástico que ya viene con unas líneas marcadas por donde se dobla. La podemos colocar en jardineras, macetas o incluso en los bancales elevados y vamos a evitar el paso de los caracoles a través de ellas. También tenemos otra solución muy parecida, pero que es para plantas individuales. Se trata de una especie de corona que se sitúa alrededor de la planta, tiene una forma muy parecida y va a funcionar de la misma manera. Estas de plástico tienen un número de usos limitados y aunque podemos aprovecharlas de un año para otro, lo cierto es que con la humedad y el sol acaban deteriorándose. Por eso, sin duda, la mejor opción son las metálicas. Si las compramos son bastante caras, pero para mucha gente no será complicado fabricárselas en casa a partir de una simple chapa de aluminio. Y ahora sí te voy a nombrar las dos medidas que nosotros consideramos más eficaces contra caracoles y babosas. La primera es la lucha biológica. Se trata de introducir en nuestro huerto una especie de nemátodo que parasita a los caracoles. Estos nemátodos penetran en el animal por los poros respiratorios y liberan una bacteria que es el verdadero parásito. Al cabo de 1 o 2 semanas después de la infección, los caracoles y babosas acaban muriendo por septicemia. Igual, cuando has oído eso de introducir nemátodos en el huerto, te han saltado todas las alarmas. Y es que normalmente cuando hablamos de estos animales es para referirnos a aquellos que suponen una plaga para nuestras plantas. Pero en realidad existen miles de especies de nemátodos y solo unas pocas son las que causan daño a nuestros cultivos. La mayoría de ellos cumplen una función muy beneficiosa en el suelo. Un suelo sano debe de tener nemátodos. Ayudan a descomponer la materia orgánica, además controlan las poblaciones de bacterias, sirven como alimento a algunos tipos de micorizas y algunos parasitan a plagas de nuestro huerto. Si optas por este tipo de estrategia, recuerda introducir este nemátodo al menos 1 o 2 semanas antes de trasplantar los cultivos más sensibles, ya que tarda este tiempo en hacer efecto sobre los moluscos. Aunque
solo será una opción para ti introducir la especie Phasmarhabditis hermafrodita, que es el nemátodo que necesitas, si vives en Europa, ya que es una especie nativa europea y no se comercializa fuera de este continente. Y ahora sí, la medida que consideramos más eficaz contra los caracoles y las babosas en el huerto es el uso de molusquicida en forma de pellets. Esta sustancia es tóxica para los caracoles y en cuanto la tocan les produce unos daños en la rádula, que es esa especie de lengua llena de dientes microscópicos con las que erosionan los tejidos vegetales, y de esta manera el caracol deja de poder comer. Además, esta sustancia, este principio activo, sigue haciendo efecto y al cabo de unas horas el caracol o la babosa morirá deshidratado. El inconveniente que le veo a este tipo de sustancia es que viene en forma de pellets azules y nos parece que es muy útil a la hora de distribuirlo bien por el suelo porque se ven claramente, pero queda feísimo. Es por eso que nosotros lo usamos en una época muy concreta, que es esta, en primavera, cuando trasplantamos los cultivos de verano al huerto. Después, el resto del año, procuramos no usarlo porque nos parece que queda muy mal. Aunque estéticamente es desastroso, tiene una efectividad altísima. Te diría que si distribuyes bien los pellets por el suelo, es prácticamente imposible que un caracol se coma tus plantas. El principio activo que tienen estos pellets es fosfato de hierro, que es tóxico para los caracoles y las babosas, pero es completamente seguro para las mascotas y los humanos. Además, se admite en normativa ecológica europea y americana. Se trata de una sustancia que es inocua para los microorganismos del suelo. Además, no tenemos que preocuparnos tampoco por hacer daño a las lombrices. Existen otro tipo de pellets que sí contienen sustancias como el metaldehído, el EDTA o carbamatos, que son tóxicos tanto para los microorganismos del suelo como para niños y mascotas, además de dañar lombrices y otros microorganismos. Si vas a comprar pellets molusquicidas, asegúrate de que en su composición solo tengan fosfato de hierro. En muchas ocasiones se les añade EDTA, que aumenta el efecto molusquicida del fosfato de hierro, pero es tóxico y acaba con las lombrices del suelo. Aunque objetivamente los pellets de fosfato de hierro son los menos eficaces si los comparamos con las otras dos alternativas no ecológicas, el formaldehído o los carbamatos, la verdad es que su efecto es fulminante. No llego a entender por qué hay esa necesidad de usar una sustancia que es mucho más perjudicial si la ecológica ya es muy eficiente matando moluscos. Eso sí, los pellets tienen un par de problemas. El primero es que con el agua de la lluvia y de los riegos se van disolviendo. El residuo que queda es perfectamente asimilable por plantas y microorganismos, así que esto no supone un problema. Lo que sí es que pierden eficacia, así que antes de que se hayan disuelto del todo, deberemos volver a aplicar más si nuestras plantas aún necesitan ser protegidas del ataque de estos animales. El otro problema que pueden tener es que en muchas ocasiones llevan alguna sustancia atrayente y al disolverse en el suelo esta sustancia atrayente permanece, así que puede tener un efecto llamada sobre caracoles que hay alrededor. Para evitarlo, de nuevo, pondremos más pellets y así los caracoles que se acerquen de nuevo se los encontrarán y morirán por contacto. Esta es la medida más eficaz que hemos encontrado para ese periodo crítico en el cual nuestras plantas son muy pequeñas y muy sensibles al ataque de estos animales. Una vez hayamos mermado suficiente la población o nuestras plantas sean lo suficientemente grandes, es recomendable dejar de usar estos pellets. En este vídeo te hemos dado un montón de estrategias para controlar las poblaciones de caracoles. La mayoría de medidas no son fulminantes, pero sí que la combinación de algunas de ellas pueden marcar la diferencia entre una hoja mordisqueada y acabar con toda una generación de plantas recién trasplantadas.
A nosotros nos funciona muy bien retirar el acolchado durante la primavera, espaciar los riegos, mantener los caminos del huerto con corteza para así favorecer las poblaciones de escarabajos que puedan depredar a los caracoles, además de revisar esos refugios donde sabemos que suelen pasar el día y retirarlos, y cuando trasplantamos nuestras plantas de verano al huerto, esparcimos pellets de fosfato de hierro para evitar que se acerquen. Además, también ponemos algunas mallas de cobre en los árboles para evitar que trepen y en algunas ocasiones también ponemos barreras físicas en forma de plástico, de barreras verticales de plástico. Espero que este vídeo te haya gustado y sobre todo que te haya sido útil para que este verano tengas un huerto espléndido y que esos caracoles no acaben con tus plantines recién trasplantados. Nos vemos en el próximo vídeo.